¿Existió Jesús? Es una pregunta que merece realmente todo el cuidado y toda la concentración sobre este tema, un tema que realmente es muy polémico. Obviamente que si le preguntamos a alguien que, digamos, cree en alguna religión, pues va a decir obviamente que sí, que 100% está seguro, porque la única referencia que tiene es la Biblia. Pero vamos a tratar de buscar un poco dónde comenzó toda la historia y vamos a enfocarnos en dos puntos específicos. La parte del Jesús divino, como de dónde fue que surgió este Jesús divino y con todas las cosas que digamos hasta el día de hoy la mayoría de personas conocen o les han enseñado a través de la Biblia específicamente. Y vamos a hablar de la otra parte histórica de algunas personas que pudieron estar en esa época y que como historiadores dejaron plasmado alguna cosa y vamos a verificar si eso es cierto y qué dijeron incluso algunas entidades religiosas o algunos grupos religiosos de esa época, qué quedó registrado en sus libros y vamos a tratar de sacar un análisis sobre este tema. Es un tema bastante complejo, es un video que posiblemente sea un poquito más largo de lo común porque merece toda la atención, porque no es un tema fácil. Sin embargo, vamos a tratar de resumir lo que más podamos. Así que bienvenidos a este video. Alrededor del 3500 a.C. aparecen en los Vedas, libro sagrado de la India, las primeras referencias al dios Mitra. Se le nombra como dios unido a Varuna. Ambos formaban una dualidad inseparable. Mitra era el dios del amanecer, de la luz y del sol. Varuna es el dios del crepúsculo y de la noche. Ambos, luz y oscuridad, se encargaban del buen funcionamiento de la bóveda celestial. Por influencia de los arios hindúes que se trasladaron hacia el actual Irán y Turquía, ya en el año 1400 a.C., se le nombra como dios garante de un tratado entre los hititas y el reino de Mitanni, situado en el actual Kurdistán, a caballo entre Turquía e Irak. Alrededor del año 1000 a.C., nace en Bactriana, ciudad de Persia, actual Irán, un hombre llamado Zaratustra. Este hombre es considerado por muchos historiadores como el primer ser humano que cambió verdaderamente la historia y la concepción del mundo y de la persona. Zaratustra recibió una revelación, proclamando al verdadero Dios, creador del universo, al que llamó Ahura Mazda, que significa Señor sabio. En oposición a él estaba Angra Mainyu, que significa demonio de la mentira. Ni qué decir tiene que ambos personificaban el bien y el mal. Ambos luchaban por imponerse sobre la creación y sobre los hombres. El mandeísmo, nombre dado a esta revelación, fue la primera gran religión que tuvo un libro sagrado, el Avesta, que significa la palabra, y su antigüedad es mayor que la Biblia, la cual tomó de este libro algunos de sus pasajes más conocidos. Historiadores y filósofos confirman que el mazdeísmo fue el precursor de las grandes religiones monoteístas basadas en libros sagrados, como el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, las cuales beben en sus fuentes originales los dogmas y enseñanzas de Zaratustra. Desgraciadamente solo se conserva un tercio del libro original escrito por Zaratustra, el dictado de Ahura Mazda, según le iba siendo revelado. Lo más extraordinario es que Zaratustra tuvo 12 discípulos. La tradición persa le otorga la autoría de cientos de milagros y curaciones, incluso la resurrección de varios cadáveres. En la religión mazdeísta ya se hablaba de un diluvio universal,
de un arca en la que se salvaron una pareja de animales de cada especie y una familia. Se entroniza una santísima trinidad compuesta por los dioses Ahura Mazda, Mitra y la diosa Anahita, esposa de Ahura Mazda y madre de Mitra. El mazdeísmo habla de la primera pareja humana, de paraíso, del cielo y del infierno, del juicio tras la muerte, de la resurrección de los muertos y del juicio final. Tras la victoria sobre Angra Mainyu, ayudado por sus demonios, mientras Ahura Mazda y Mitra serán ayudados por los ángeles y arcángeles. También anuncia el Avesta un Salvador, alguien que vendría a la tierra como un redentor para la humanidad, y que vendría también a enseñar a los hombres su misión en la vida y a vencer el mal. Este redentor es Mitra, hijo de Ahura Mazda. Según el Avesta, Mitra nació en una gruta el día 25 de diciembre. Una luz resplandeciente situada sobre la gruta despertó a unos pastores que fueron a adorarle. Unos magos, enterados por la estrella de su nacimiento, fueron a obsequiarle ofrendas. En la gruta, un buey y una mula ayudaban a calentar al niño Dios. Los mazdeístas creían que Zaratustra era una encarnación del dios Mitra que había venido a la tierra para salvar a la humanidad. Mitra, tras su nacimiento, ayunó en el desierto durante 40 días y sufrió una pasión que se celebraba en la semana del 23 de marzo con la llegada de la primavera. Curiosamente, la fecha aproximada en que se celebra la pasión de Jesucristo. Durante dicha pasión, Mitra se veía obligado a matar a un toro de cuya sangre brotaba toda la creación. Plutarco habla de los misterios de Mitra en el año 87 a.C., ya que esta religión, la mitraica, se extendió por todo el imperio romano, llevada por las legiones que la adoptaron en masa cuando llegaron a Asia Menor. Cuando el emperador Trajano la protegió y declaró el domingo Día del Sol, dedicado a Mitro, como día festivo en todo el imperio. Más tarde lo adoptó también el cristianismo como el Día del Señor. La religión mitraica tiene en su liturgia el bautismo con agua para ingresar en la misma y la confirmación posterior. En la entrada de los mitreos o templos estaba situada una pila con agua bendecida por los sacerdotes, en la cual se mojaba la mano y luego la frente para entrar purificados. Se realizaba una ceremonia o ágape, en el cual se bendecía el pan y el vino o el agua, y se repartía entre los asistentes como si fuera la carne y sangre de Mitra de forma simbólica. Se cantaban himnos en honor a Mitra. El clero estaba estructurado entre padres o sacerdotes comunes, antistides o obispos y pontífices. Sobre todos ellos gobernaba el padre de los padres, título equivalente al de papa. Las fechas más señaladas del calendario sagrado de Mitra eran el 25 de diciembre, día del nacimiento del sol; el 6 de enero, día de la adoración de los magos; el 24 de marzo, semana de pasión de Mitra; el 6 de mayo, revelación de la Vesta a Zaratustra; el 16 de mayo, comienzo del ayuno de Mitra en el desierto; el 24 de junio, Mitra asciende a los cielos y es proclamado segunda persona de la Trinidad. El 16 de agosto, Mitra es nombrado por Ahura Mazda intermediario entre él y los hombres, y se le otorga todo el poder sobre la tierra y sus moradores. La religión Mitra era una religión mistérica, es decir, que guardaba algunas ceremonias en secreto solo para unos pocos iniciados. Los creyentes en Mitra no eran admitidos de inmediato a todos los secretos de la liturgia, ni se les explicaba todas las doctrinas y dogmas. Existía una serie de grados a través de los cuales iban ascendiendo los fieles según su preparación y la piedad de su vida demostrada ante los sacerdotes y compañeros de culto.
algo muy similar a la masonería. La religión de Mitra se extendió por todo el Imperio Romano. El cristianismo y el mitraísmo convivieron hasta la llegada al poder de Constantino el Grande, el cual, creyente de Mitra, no dudó en aprovechar la ocasión para fusionar ambas doctrinas. El cristianismo adoptó la estructura del clero mitraico, ya que la iglesia primitiva cristiana no tenía sacerdotes. Constantino convocó el concilio de Nicea en el siglo IV y lo presidió aunque no era cristiano. Los obispos o encargados de las iglesias de aquella época se dejaron embaucar en los regalos y donaciones imperiales, así como en las promesas de nombramientos oficiales que les equiparaban a los magistrados del imperio. De aquel concilio presidido por un no cristiano, el emperador Constantino, nació el cristianismo tal y como lo conocemos hoy, con Jesús convertido en Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad y Redentor de los hombres, la estructura clerical y la mayoría de los dogmas y creencias cristianas. A partir de ese momento, el mitraísmo fue perseguido a muerte, sus libros quemados, sus templos derribados, y en pocos años, proscritos por edicto imperial de Teodosio. No es extraño que hoy sea difícil encontrar un libro sobre esta religión que tanto ha aportado a nuestra cultura y nuestra forma de vivir. No existe ningún original de los evangelios cristianos canónicos anterior al siglo V. Todos los evangelios fueron reescritos, interpolados, modificados y adaptados a las nuevas formas eclesiales copiadas del mitraísmo. Los evangelios originales escritos en el siglo I y II desaparecieron tras la persecución implacable de la jerarquía imperial y eclesiástica. La figura de Jesús fue retocada para hacerla más parecida a Mitra, Dionisos, Adonis, Osiris, Krishna y otros dioses redentores de la humanidad. Todos ellos murieron y resucitaron. Algunos de ellos nacieron de una virgen. Adonis, por ejemplo, resucitaba en primavera. Krishna estuvo muerto 3 días. En Egipto se realizaba desde tiempo inmemorial una ceremonia de iniciación, mediante la cual el neófito era atado a una cruz tumbada horizontalmente y depositado en lo más profundo del templo, en donde permanecía sin luz, agua ni comida durante 3 días. Al término de su muerte, el neófito era sacado a la luz y proclamado nacido de nuevo. El cristianismo adoptó las fechas más importantes del mitraísmo como suyas, para aprovechar la inercia y la fe de las masas que ya estaban acostumbradas a celebrarla desde siglos. Solo se limitaron a cambiar el nombre del Dios a honrar. Ya vimos la parte de donde surgió prácticamente la divinidad de Jesús, que tiene mucho que ver con Mitra y que prácticamente es una fusión hecha precisamente por el emperador Constantino. Ahora, la parte histórica realmente es bien difícil porque no se ha podido certificar realmente sobre la existencia de Jesús. Sin embargo, hay un comentario supuestamente de Flavio Josefo, quien existió en el primer siglo, que nació en el año 37 y que proveniente de la tribu de Judá, después se nacionalizó romano. De hecho, ahí fue donde le cambiaron el nombre a Flavius Josephus y que anteriormente se llamaba precisamente Ben Matitiyahu, o sea, el hijo de Matías, traducido al español. Y de una u otra manera, pues supuestamente se nombra que en uno de sus libros, llamado Las Antigüedades Judías, supuestamente dicen que nombró a Jesús. Vamos a leerlo rápidamente para mirar lo que dice. Dice, por aquel tiempo
existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo, delatado por los principales de los judíos. Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Antigüedades Judías, capítulo 18, en los versos 3. O en el verso 3. Esto realmente, cuando han mirado, porque obviamente se hizo un estudio sobre la forma como Josefo escribía, y llegaron precisamente a esta conclusión. La autenticidad del fragmento ha sido cuestionada filológicamente e historiográficamente. Aunque hay quienes defienden la autenticidad de este texto, la mayoría de los historiadores y filólogos no consideran que sea totalmente auténtico al estar plagado de interpolaciones cristianas, manteniéndose, sin embargo, un núcleo escrito por Josefo. Es muy curioso de todas maneras que Flavio Josefo hubiera hablado de esta forma, porque prácticamente ese texto nos habla de alguien completamente convertido y convencido de que Jesús o el Cristo o el Mesías era precisamente aquel que ellos estaban esperando. Teniendo en cuenta que él era un hombre muy tradicional de parte del judaísmo y conocedor después de las leyes, las profecías, la Torá y todo este tipo de enseñanzas. La otra parte es que básicamente este texto se vino a encontrar más después del siglo III, es decir, que en los primeros siglos ese texto al parecer no estaba de esa forma escrito en el libro de Antigüedades Judías, por lo tanto obviamente nos describe una completa añadidura y una falsedad completamente a ese texto y a su forma de pensar. La otra parte es que él nace obviamente o es contemporáneo de alguno de los discípulos en cierta forma, es decir, contemporáneo en el sentido de que podía haber estado posiblemente en la época, por ejemplo, de Pablo o de Juan, sin embargo, no hay una mención específicamente sobre eso, lo cual obviamente nos ratifica que puede ser completamente una añadidura. La otra parte lo encontramos precisamente en un libro llamado el Talmud, lo cual cuando analizamos ciertos textos con respecto a este libro, que es un libro que tiene que ver con todas las enseñanzas rabínicas que ellos llevaron durante mucho tiempo, que se convierte como una especie de enseñanza oral, es decir, tradiciones, etc., encontramos el siguiente verso sobre la posibilidad de que fuera Jesús. Sabá 104b. El pasaje ocurre también en Senadrín 67. El que hace corte en su carne. Es tradición que Rabí Eliezer dijo a los sabios: ¿no trajo Benestada hechizos de Egipto en una corte que había en su carne? Ellos le dijeron: él fue un necio y no se trae una prueba de un necio. Benestada es Ben Pandera. Rabí Gisda dijo: el esposo era Estada, el amante era Pandera, el esposo era Papos Ben Yehudá, la madre era Estada, la madre era Miriam, la arregladora de cabello de las mujeres, como decimos en Pumbedita, la tal ha sido infiel a su esposo. Después de leer ese texto, nos quedan muchas dudas y algunas cosas para hablar con respecto a que en el judaísmo de esa época se tenía conocimiento de la labor, por ejemplo, de Miriam, que en español lo han traducido como María, lo que realmente su nombre es Miriam, que tenía prácticamente digamos, un trabajo específico que era arregladora de cabellos. O sea, detallan eso específicamente. La otra parte es que hablan que tuvo una infidelidad y que la tuvo con un soldado romano llamado Pantera. No sé, cuando dicen Iván Ben Pantera se está refiriendo
al término hijo de, como literalmente traducido al español, o estén dejando alguna implicación de que este hombre tuviera algo que ver también con una linaje israelí, ¿no? O que tuviera las dos nacionalidades, como era muy común en esa época tener la nacionalidad romana y la israelí. Sin embargo, sabemos que la tuvo en secreto y que eso fue una de las, digamos, de las causas por las cuales, digamos, José protegió en este caso a Miriam. Y lo curioso es que José no vuelve a aparecer en la escena después de que ya Jesús supuestamente empieza a crecer y todo esto, no aparece. No sabe ni cómo murió, ni qué hizo, ni para dónde se fue. Y lo que sí queda plasmada es esa historia, posiblemente de una infidelidad. Se sabía que obviamente si en ese momento se hubiera descubierto inmediatamente, pues ella tenía que morir apedreada como mandaba la ley de Jehová. Entonces, pues nos queda digamos que ese conocimiento o esa descripción de un posible Jesús histórico, pero no como nos lo han pintado a nivel divino, sino que realmente haya sido un ser común y corriente, que haya tenido algún conocimiento especial, posiblemente que haya sido un ser despierto, eso también es muy posible, teniendo en cuenta de que ellos dicen el mago que vino de Egipto. Y si hablan de ese tipo de mago, pues para ellos significa que hacía cosas sobrenaturales y es muy factible que haya sido este tipo, digamos, de personaje y que lo único que medio se podría tratar de decir que pudo haber existido el hecho de que ellos hayan nombrado a Miriam y hayan dicho las cosas como pasaron en ese momento. Sin embargo, pues ya sabemos que ya la otra parte divina pues sería la fusión que hizo Constantino de este personaje y ahí podríamos estar hablando entonces de un Jesús prácticamente acomodado a los intereses en algún momento de Roma, pero que la verdad era otra. Así que pues sencillamente cada uno saca sus conclusiones, pero lo que podemos concluir después de leer y de ver todas estas cosas que hemos hablado en el video es que definitivamente el Jesús divino fue construido en Roma con el nombre de Mitra. Eso sí es una realidad que está históricamente en los libros, que está demostrado que ha sido tomado básicamente de un personaje en cierta forma mítico. Pero que la otra parte del judaísmo es muy factible que haya existido, pero no de la forma como se ha querido plantear. Además de que hay muchas inconsistencias, ¿no? Como por ejemplo, Mateo habla de un linaje, una genealogía de parte de José o de Joseph. Lucas habla de la genealogía de parte de Miriam, para tratar de justificar que él era el Mesías que venía supuestamente de la casa de David o de la genealogía de David, pero es una contradicción porque obviamente si supuestamente José no tuvo ninguna intervención y supuestamente hubo una intervención divina, entonces no puede venir de la tribu de David o de la casa de David genealógicamente o físicamente genealógicamente. Y si es de la parte de Miriam, pues tampoco es válido porque obviamente las mujeres no se les contaba la genealogía. Entonces también hay fallas dentro de los mismos evangelios que nos dejan unos vacíos allí, que por esas razones es que obviamente el judaísmo, que conoce todo este tipo de cosas de genealogías, sabe que eso no podría ser y no podría provenir entonces o comprobarse que es de la casa de David en este caso. Pero independientemente de eso, lo que queda plasmado es que proviene es de una posible infidelidad de Miriam. Eso es lo que queda plasmado históricamente en los textos del Talmud. Así que como siempre, cada uno saca sus conclusiones, pero al parecer el Jesús divino sí no tiene absolutamente nada que ver con el Jesús histórico. Como siempre les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para Mundo Despierto. Nos vemos en un próximo video.